Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que la gracia del Señor les acompañe siempre. Recuerdo una vez en la iglesia donde mi papá es pastor, un hermano se levantó en contra de la iglesia, de mi papá, del pastorado que le estaba dando. Descubrimos que él había recibido en su casa un profeta que le había dicho que él sería el próximo pastor de esta iglesia. Este hermano comenzó a recolectar firmas para sacar a mi papá. Esto causó división en la congregación y mi papá tuvo que llamarlo con el grupo de ancianos. Le explicaron que esta no era la forma de llegar al pastorado y que esperara y que hicieran las cosas bien. Él no quiso. Se puso muy bravo, muy molesto y aún sigue fuera de la iglesia hablando mal de la iglesia y mal del pastor. Quiero invitarlo en esta hora que hablemos en Santiago 4, 1 al 12 y miremos que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Dice la palabra de Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Versículo 4. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero el que nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan su miseria. Lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y la alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos a los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes en esta palabra en esta mañana. Gracias por exhortarnos y guiarnos, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes en los momentos difíciles que vivimos y que tú nos ayudes a guiar este caminar, en este peregrinaje que cada día vivimos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a mirar 3 puntos en esta hora y quiero hacerle una pregunta y que ustedes se la hagan a medida que vamos dando el sermón. Y la pregunta es, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Los versículos 1 al 5 encontramos la respuesta de esto. Para agradar a Dios, debo ser armonioso. El primer versículo nos arroja 2 preguntas. La respuesta de estas preguntas puede influir naturalmente del mal uso de la lengua en el capítulo 3, versículo 1 al 12, y la naturaleza de la verdadera sabiduría en el capítulo 3, 13 al 18. Es decir, que el capítulo 4 es la continuación de lo que se ha venido diciendo en el capítulo 3. De cierta manera, estos hermanos le están dando mal uso a la lengua. Están utilizándola para hacerle daño a sus hermanos. Y en el versículo 2 y el versículo 3 de este capítulo encontramos 2 razones por las cuales ellos no están recibiendo respuesta a sus oraciones. La primera razón es que no tienen porque no le piden a Dios. Y la segunda razón que da Santiago es que
Cuando piden, lo hacen con motivos impuros, tienen orgullo, ellos quieren su propio beneficio. Es probable que ellos estén pidiendo para hacerle mal a su hermano. Y debemos entender que el contexto sociocultural en el que está escribiendo Santiago está enmarcado dentro de la guerra, la persecución de los hermanos. Los están matando, los están persiguiendo, y esto en cierta manera hace que estos hermanos en su cosmovisión estén pensando en guerra, en lucha, en pelea, quieren resolver los conflictos peleando entre ellos, hablando mal del otro. Y en esta dinámica Santiago les está animando, les está exhortando y les está indicando de qué forma deben hacerlo o pedirle al Señor. En el versículo 4 encontramos una exhortación, la exhortación a los hermanos para que se revistan con la mentalidad que le ofrece el Señor, más no con la mentalidad que les ofrece el mundo. ¿Cuál es la mentalidad que les está ofreciendo el mundo? Resolver los conflictos a través de la guerra, a través de la lucha, a través de peleas entre ellos. Y Santiago en el versículo 5 entonces hace una reafirmación de la mentalidad que ellos deben tener, y lo hace en forma de pregunta. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En otras palabras, nuestras acciones deben agradar a quien le pertenecemos. Eso es lo que les está diciendo Santiago a los hermanos, que sus acciones y la forma en cómo resuelven los conflictos deben agradar a quien le pertenecemos, a nuestro Señor, que nos compró con su sangre y nos dio ejemplo de amor hacia los demás. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a que nosotros podamos vivir con buen testimonio en medio de los conflictos. Esto me recuerda a mis sobrinos. Cuando nosotros vamos a vacaciones, ellos pelean, no quieren resolver los conflictos, me piden dinero para comprar sus dulces, y esto genera conflicto entre los demás, porque si le damos a uno, el otro también quiere. Ellos, cuando nosotros intentamos resolver los problemas, los sentamos y hacemos que se pidan perdón, que se abracen, que ellos no pueden pelear entre ellos. Ellos no quieren, lo hacen forzado, tienen orgullo y quieren el mal para el otro, quieren hacerle mal al otro porque tienen rabia y quieren resolver el conflicto con puño, utilizando los medios a la fuerza. Esto es muy similar a lo que está pasando con la comunidad a la que le escribe Santiago. Esta no es la forma. Esta no es la forma de resolver los conflictos. Deben amarse entre ustedes, deben pedirse perdón, deben hacerlo, revestirse con la mentalidad que les ofrece el Señor. Podemos pensar en la problemática interna que hemos vivido nosotros hace mucho tiempo. ¿Por qué se ha dado esta problemática? Porque dos personas no se pusieron de acuerdo. Hemos demorado mucho tiempo en este conflicto armado y han habido muchos muertos, muchos desplazados, mucha guerra a raíz de que dos personas no se pusieron de acuerdo. Entonces, amados hermanos, podemos hacernos la pregunta: ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Primero, debemos ser armoniosos, mas no contenciosos. Y segundo, debemos no murmurar de los demás. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que son los versículos 11 al 12. Para agradar a Dios, debo hablar a favor de los demás. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no hablen mal unos a los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar al prójimo? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al prójimo? Esto significa que la persona que habla en contra del otro no está en conformidad con la ley de amar al prójimo como a nosotros mismos. Recuerde que eso es lo que dice la ley en Deuteronomio, y es lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Amar al prójimo.
amar al prójimo, amar a los demás hermanos. Lo otro que podemos observar en estos dos versículos es que quien intenta juzgar a los demás o quien juzga a los demás le está usurpando el puesto al Señor. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder y la autoridad para juzgar a los demás es nuestro Señor. Él tiene la autoridad y Él puede hacerlo. Cuando nosotros juzgamos e intentamos señalar a los demás hermanos, entonces estamos usurpando el papel o el lugar que le corresponde al Señor. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar a los demás. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Quiénes somos nosotros, amados hermanos? Esto me recuerda a una hermana en la iglesia donde nosotros éramos pastor antes de venir al seminario. Ella murmuraba mucho, hablaba en contra de los hermanos, pasaba hablando de ellos. Esto me llevó a que la llamara, la sentara y dialogara con ella y le dijera: hermana, esto no le hace bien a la comunidad. Le apliqué por medio de la palabra y fui empático con ella, y ella aceptó la corrección aun cuando ella tenía más tiempo en el evangelio. Se sentó conmigo y aceptó la corrección. Qué bonito ejemplo de humildad y sencillez de esta hermana al decir: sí, pastor, yo estoy equivocada y esta no es la mejor forma. Amados hermanos, podemos nosotros entonces pensar en un conflicto que nosotros hemos tenido con nuestro hermano, con nuestro papá, con nuestros hermanos eclesiales. Piense por un momento, o piense si le ha gustado cuando alguien habla mal en contra de usted. Me imagino que no. A ninguno nos gusta que hablen mal de nosotros, y menos de nuestra familia. Somos celosos, tenemos ira, queremos resolver los problemas a partir de la guerra. Y lo que nos está enseñando Santiago en estos versículos es que nosotros debemos hablar a favor de los demás. Debemos ser entes de reconciliación en medio de los conflictos, en medio de los problemas entre hermanos. No podemos causar más problemas, porque habemos personas que intentamos que este conflicto se ponga mayor, que sea mayor en vez de solucionarlo. Nosotros debemos pedir perdón. Si usted tiene a un hermano que no se han hablado, que han tenido problemas, es el momento de agachar nuestra cabeza y pedir perdón. Es el momento de que nosotros podemos reconocer nuestras dificultades, nuestros errores, nuestros problemas, y ir y pedir perdón. Pedirle perdón a ese hermano que se ofendió porque le dije algo, que se ofendió porque le hablé no con amor, sino con autoridad, pensando que yo tenía que imponerle mi pensamiento. Es el momento en que nosotros podemos reconciliarnos con nuestros hermanos. Quizá usted no le habla a su hermano, a su papá, a su mamá porque lo corrigió. Este es el momento en que nosotros podemos pedir perdón y dejar que la armonía y el amor del Señor sobreabunden en nosotros. Amados hermanos, entonces podemos hacernos la pregunta: ¿cómo agradar a Dios? Primero, debemos ser armoniosos. Segundo, debemos hablar a favor de los demás. Y tercero, debemos humillarnos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es: para agradar a Dios, debo ser humilde, humillarme delante del Señor. Versículo 6 al 10. Primer versículo nos expone que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En el versículo 7 se encuentra la forma en cómo podemos resistir al diablo y sus tentaciones, sometiéndonos a Dios. Y para someternos a Dios debemos ser humildes. La forma en cómo podemos resistir las tentaciones del diablo es sometiéndonos a Dios. Y para poder someternos a Dios debemos de ser humildes y reconocer que Él es poderoso y reconocer nuestras fallas. El versículo 8 sigue con el antídoto del orgullo. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. De esta manera nos revestimos de la humildad del Señor. Cuando nos acercamos a Dios,
Él puede ayudarnos y darnos fuerza en medio de las dificultades que tenemos. Lo segundo que encontramos es una exhortación, es humíllense ante la presencia del Señor, versículo 10. Bajo estos dos términos, Santiago construye su argumento teológico. ¿Y cuáles son la forma en cómo lo está haciendo? Dios resiste al orgullo y exalta al humilde. Dios resiste al orgullo y resalta al humilde. Y quiero que usted piense cuál de los dos es. De los que tiene orgullo y no reconoce sus errores, o de los que es humilde o son humildes y reconoce las correcciones y se acerca al Señor. Una de las cosas que ha causado mucho problema entre nosotros como seres humanos es el orgullo. Ese orgullo que tenemos, que no queremos reconocer nuestros errores. Somos orgullosos por naturaleza y eso es una herencia que tenemos desde hace mucho tiempo. Recuerdo yo, por ejemplo, haber hablado con un amigo, haber dejado hablar con un amigo por mucho tiempo. Y ahora nos reconciliamos y recordamos tanto tiempo perdido. ¿Cómo es posible que nosotros demoramos mucho tiempo sin hablarnos y ahora que el Señor nos ha unido nuevamente, reconocemos que fue un error dejarnos de hablar? Fue un error dejarnos de hablar porque perdimos muchas cosas que pudimos aprender, disfrutar entre nosotros. Así hay muchas personas que quizás no se hablan con otra persona. Mi recomendación es que vaya y pida perdón, hable con ella. No se pierda la oportunidad de disfrutar con su papá, con su hermano, con los hermanos en la iglesia. No se pierda esa oportunidad de poder disfrutar con la bendición de ellos, de su testimonio, de su vida, de poder dialogar con ella. No se dé al orgullo, mi amado hermano. Vaya y pida perdón. Reconcíliese, mi amado hermano. Ahora, mayormente los conflictos surgen a partir del orgullo. Este orgullo que tenemos nosotros, que no queremos ceder y que tenemos ahí encerrado. Yo, por lo personal, tengo que reconocer que yo lucho con este orgullo. Tengo ese orgullo ahí que no quiere ceder muchas veces con mi esposa, con mi hija, con mi papá, con mis hermanos. Y todos los días tengo que humillarme, tengo que pedirle al Señor que me ayude y tengo que reconocer que tengo orgullo y que tengo ese problema. Y que el único que puede ayudarme y el único antídoto que hay es cuando yo reconozco que tengo este problema y me acerco al Señor. Qué bonito es el Señor que nos da esa oportunidad de nosotros podernos reconciliar con Él, de nosotros poder llegar a sus pies y pedirle perdón a un hermano. Qué bonito. Mi papá me dice esto: cuando nosotros pedimos perdón, hay reconciliación y gozo, hay paz en nuestro corazón. Cuando nosotros nos reconciliamos con los hermanos, cuando hay esa armonía, esa paz entre los hermanos, el Señor habita en nosotros y el testimonio del Señor es anunciado a los que están allá afuera. Amados hermanos, para concluir entonces, me gustaría preguntarle, ¿cómo agradar al Señor? ¿Cómo nosotros podemos agradar al Señor? Primero, debemos ser armoniosos. Segundo, debemos hablar a favor de los otros. Y tercero, debemos ser humildes y reconocer nuestras necesidades. En resumen, debo decirle y nuevamente afirmar que para agradar a Dios debemos ser armoniosos. Para agradar a Dios debemos hablar a favor de nuestros hermanos. Y para agradar a Dios debo humillarme delante de la presencia del Señor y pedir perdón a los demás. Y quiero invitarlo a que usted tenga presente cada día esta pregunta: ¿cómo agradar al Señor? ¿Cómo agradar al Señor? Y pueda anotar en un papel aquellas cosas que desagradan a Dios y aquellas cosas que pueden agradar a Dios. Y que cada día usted se ponga y tenga el propósito de cambiar estas dificultades que le hacen daño, estas cosas que le hacen daño, con la pregunta: ¿cómo agradar a Dios? O si queremos hacerlo más específico, ¿cómo puedo o cómo agradé yo hoy al Señor?
cómo nosotros podemos agradar cada día a nuestro Dios. Amados hermanos, así como los hermanos, a la audiencia de Santiago, podemos nosotros aceptar las correcciones y poder seguir en el camino del Señor cada día y podamos crecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a orar en esta hora. Nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a agradarte cada día. Te pido que tú nos guíes cada día, Señor, a que podamos ser humildes, que podamos hablar a favor de los demás, que nosotros dejemos la murmuración con los demás hermanos y que hablemos a favor, porque a ti te agrada, Señor, cuando nosotros aportamos a la reconciliación. Te agrada, Padre, cuando nosotros hablamos a favor de los demás y te agrada cuando nosotros somos humildes y reconocemos nuestros errores. Te damos gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Y te pido que tu gracia sobreabunde en cada hermano, Señor, que está allá afuera luchando con estos problemas. Y que tú le ayudes y que tú puedas guiarle, Señor, a un mejor camino, a un mejor horizonte. Ese horizonte de la cruz. Una cruz, Señor, llena de gracia, de amor hacia los demás. Amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos guíes, Señor, cada día en tu nombre. Te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y espero que puedan ser guiados a través de la obra y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo cada día. Bendiciones.